Buen día, amados hermanos, espero que se encuentren muy bien. Tengo el gusto de saludarles nuevamente en este día donde continuamos con nuestra serie de devocionales diarios, la cual lleva por nombre ¿Qué significa ser y hacer iglesia? ¿Cómo podemos ser una iglesia relevante? En estos 2 días que llevamos de devocional, mi hermano, hemos hablado acerca de lo que significa la palabra iglesia, que es asamblea, llamados fuera de, y que Dios nos quiere o nos da la oportunidad de vivir la vida cristiana no de forma aislada o de una forma individualista, sino que podemos vivir la vida cristiana en comunidad. De hecho, es lo que debemos hacer para poder crecer y seguir madurando. Todo esto en amor, como veíamos el día de ayer. Y sabe, automáticamente cuando hablamos de estos temas, tenemos que hablar de un tema un poco más profundo, que es la rendición de cuentas o el caminar juntos. ¿Sabe? Automáticamente cuando hablamos de rendición de cuentas, algunos podemos como, pues sí, reaccionar pensando tal vez en algo similar a lo que ocurre en la Iglesia Católica cuando un feligrés va y confiesa sus pecados con el padre o sacerdote y éste absuelve sus pecados mediante una serie de pasos que el feligrés tiene que hacer, ¿no? Y así ya es perdonado por sus pecados. Pero, ¿sabe? El, además de que eso no es bíblico, en la Biblia nosotros encontramos el modelo de la rendición de cuentas. Y el rendir cuentas no es otra cosa más que un acto voluntario del creyente de abrir nuestras vidas de forma intencional y voluntaria a otros creyentes que consideramos más maduros espiritualmente para que ellos puedan, nosotros les otorgamos el derecho de preguntarnos, de estar al tanto de nuestra vida, de confrontarnos, también de animarnos, con el fin no de señalarnos o de reconciliarnos con Dios, no para nada, sino con el fin de que podamos recibir ese apoyo o de que ellos puedan ayudarnos a crecer en nuestro carácter y mantenernos fieles a nuestros compromisos con Dios. Esto es muy importante, mi hermano, porque muchas iglesias no lo practican porque lo ven solamente como, tengo que confesarle mis pecados a alguien más y eso no está bien. No es tan así, mi hermano, sino no solamente es lo malo, sino en todo momento de nuestra vida, un acompañamiento, el caminar juntos. Y esto, mi hermano, tiene fundamento en varios pasajes, tiene fundamento en Proverbios. Hay un pasaje ahí en Proverbios 27, versículo 17, que dice, el hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con su prójimo. Este pasaje nos habla acerca del crecimiento mutuo. Vaya, a través de la fricción sana, por así decirlo. También Gálatas, capítulo 6, versículo 2, nos habla de esto. De hecho, más adelante meditaremos en esto. Gálatas 6, Pablo nos dice que debemos sobrellevar las cargas de los otros, ¿no? No luchar solos contra las debilidades, con nuestras debilidades, sino compartir nuestras luchas con alguien que pueda estar pasando por algo similar o alguien que es maduro, más maduro que nosotros y que nos pueda aconsejar de forma correcta. También Santiago 5 nos habla acerca de que confesemos en nuestras ofensas los unos a los otros y orar para que sean sanados, ¿no? Aquí no habla de un caminar solitario, sino de caminar juntos, ¿sabe? Y pensando en todo esto, es imposible pensar que hoy en día dentro de la iglesia también a veces queremos crecer. Todos queremos crecer, es el anhelo de todos, ¿no? Yo quiero ser cada vez más maduro espiritualmente, quiero crecer espiritualmente, pero sabe, a veces, aunque deseamos y anhelamos genuinamente ese crecimiento espiritual, no permitimos eh, nosotros mismos ese crecimiento porque nos aislamos de los demás e intentamos lidiar con nuestras luchas, con nuestras dificultades, con todo solos. Y eso no está bien porque recuerden, vivimos en una comunidad de fe donde todos debemos eh, caminar juntos, apoyarnos, consolarnos, etcétera. Fíjese lo que dice Gálatas 6, versículo 1. Dice lo siguiente, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sabe, mi hermano Pablo enseña que todos somos vulnerables, nadie está por encima de nadie y nadie está exento de necesitar corrección, acompañamiento, consejo o exhortación. Sabe, mi hermano Pablo aquí es muy claro. Él dice, si alguno de ustedes fuere sorprendido en alguna falta, dice después, restauradle, ustedes o vosotros que sois espirituales, pero considérense a sí mismos. Sabe, la madurez espiritual no consiste en aparentar perfección, porque nadie es perfecto. Todos somos seres falibles e imperfectos, pero que estamos en un constante crecimiento y restauración, vaya. Pero, aunque la madurez no consiste en la perfección, la madurez sí consiste en tener humildad para reconocer que necesitamos ayuda. Y aquí es donde entran nuestros hermanos en Cristo y este tema que le he hablado de la rendición de cuentas o el acompañamiento o caminar juntos. ¿Sabe? Una persona madura va a permitir que otros puedan corregirle en amor, que otros le acompañen, que otros le aconsejen o que otros le exhorten en amor. Alguien que él considera más maduro espiritualmente, más sabio, etc. De hecho, es algo sano dentro de la misma vida secular, si queremos verlo así, cuando tenemos una amistad o alguna relación con alguien que es mayor a nosotros, y cuando nos aconseja, sus consejos son muy buenos. Entonces también, si fuera de la iglesia buscamos a veces el consejo de alguien más, ¿por qué no también hacerlo dentro de la iglesia? Buscar el consejo, el acompañamiento de nuestros hermanos en Cristo. ¿Sabe? Una persona que nunca permite que se le aconseje, que se le exhorte, también que se le corrija, que se le acompañe, todo esto en amor, pues es una persona que puede endurecerse fácilmente, también que puede aislarse y que puede dejar de crecer. Pero quienes viven con humildad, mi hermano, permite que Dios use a otros para formar el carácter de él. Y pensando en esto, mi hermano recordaba un pasaje y un personaje bíblico que nos da muestra de esto, que es Gallo. Gallo, que es un ejemplo de alguien que caminó acompañado. Ahí en Tercera de Juan, capítulos 3 y 4, dice lo siguiente. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Gallo es un ejemplo hermoso de un creyente que caminaba en relación cercana con alguien, pues, con un liderazgo espiritual y nada más y nada menos que el apóstol Juan. Juan sabía cómo vivía Gallo, no solamente sabía sus dificultades, sus problemas, sino sabía lo que estaba haciendo, sabía qué era de su vida. Juan sabía cómo estaba viviendo Gallo, había una comunicación, había testimonio y acompañamiento, que es lo que vemos aquí. Esto, mi hermano, refleja una vida donde existía una apertura y también rendición de cuentas. Lo vemos también en muchos más pasajes. Podemos ver algo similar entre Pablo y Timoteo, y muchas otras pasajes, pero este me parece muy interesante porque Gallo, que es un personaje importante también en la historia de la iglesia primitiva, no vivía una fe aislada o independiente, sino que vivía conectado al cuerpo de Cristo. Y gracias a eso, Juan podía animarlo, exhortarlo y afirmar su fidelidad. ¿Sabe? Esto es muy importante porque cuando hablamos de rendir cuentas, le digo, no lo malinterpretemos o no lo mal apliquemos también, sino que cuando hablamos de rendir cuentas no se trata de que alguien que rinde cuentas es alguien débil, no, sino todo lo contrario. Alguien que rinde cuentas, que busca un acompañamiento, muestra que es maduro, muestra humildad espiritual también. Porque el rendir cuentas no solamente implica aconséjame cuando yo te lo permita, sino da libertad de aconsejamiento, de corrección, de ánimo y de exhortación en todo momento. No solamente cuando Él quiera, sino en todo momento. Por eso es alguien no débil, sino es alguien que sabe
que puede fallar, sabe que no es perfecto, sabe que necesita ayuda y eso muestra madurez y humildad espiritual. Ahora, así como Gallo es un ejemplo de esto, también tenemos todo lo contrario. Un personaje que es Diótrefes, que no es alguien que caminaba acompañado. Fíjese lo que dice ahí mismo Juan en tercera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Sabe? Este personaje bíblico, al final de cuentas, que es Diótrefes, él quería autoridad, quería tal vez crecer, quería ser parte del liderazgo, pero no aceptaba las correcciones. Quería posición, pero no quería ser acompañado de alguien como Juan, como el apóstol Juan. ¿Y eso qué produjo en él? Orgullo, división y daño dentro de la comunidad. ¿Sabe? Cuando una persona deja de ser enseñable o no quiere ser acompañada, comienza, como le mencionaba, a endurecerse, deja de escuchar y también fácilmente se desvía, como lo vemos aquí en este caso, estos versículos que le acabo de leer. Pero ¿sabe? Por eso nosotros necesitamos personas maduras espiritualmente, personas piadosas y humildes que puedan también hablar verdad a nuestra vida, que Dios use para hablar a nuestras vidas, que nos puedan exhortar, corregir, acompañar, animar en todo momento en nuestra vida. Ahora, volviendo a Gálatas, mi hermano, ahí el capítulo 6, versículo 2, Pablo dice lo siguiente: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Sabe? La meta de la responsabilidad mutua no es controlar. El rendir cuentas o el acompañar a alguien, el caminar juntos, no es controlar o humillar, para nada. La meta es restaurar y crecer juntos espiritualmente. La iglesia, mi hermano, la iglesia saludable, no ignora las luchas de las personas, tampoco señala sus luchas, no los señala desde lejos, no los corrige y se va, no los exhorta y se va, sino que la iglesia saludable eh, es consciente de las luchas de las personas y acompaña a las personas con gracia, con verdad, con paciencia y sobre todo con amor. Corrige con amor, acompaña con amor, habla con verdad, anima con amor también y exhorta con paciencia, con amor, con verdad. Todo eso porque es lo que encontramos en la Biblia, mi hermano. Recordando uno de los pasajes de ayer que Pablo también escribe a la iglesia de Éfeso, que en su carta a los Efesios, él dice: más bien vivan la verdad con amor. ¿Sabe? La verdad sin amor hiere, pero el amor sin la verdad no transforma. Tiene que estar el amor y la verdad a la par, de hablar la verdad con amor, como dice Pablo. ¿Sabe? Todos necesitamos, para ir cerrando este tiempo, todos necesitamos personas que oren por nosotros, que nos aconsejen, que nos confronten cuando sea necesario y también que nos ayuden a perseverar en Cristo. Es por eso la importancia, mi hermano, de abrirnos, de aprender a ser iglesia. Eso es ser iglesia y hacer iglesia también. Porque si aprendemos eso nosotros que conformamos la iglesia ahora, que es abrirnos, caminar juntos, buscar a alguien que pueda aconsejarme, eso es sano, es bueno, es recomendable y es bíblico. Eso, si lo empezamos a vivir nosotros, cuando lleguen más personas, les enseñaremos a ser también iglesia junto con nosotros. Seamos, mi hermano, una iglesia que acompaña, seamos una iglesia que escucha con gracia, seamos una iglesia que levanta, que acompaña al que necesita ayuda, al que está luchando, que también corrige en amor, que exhorta en amor y con paciencia. Seamos una iglesia que no camina con cada uno de sus miembros aisladamente, sino que todos caminamos juntos y nos fortalecemos y crecemos espiritualmente para gloria y honra
de Cristo Jesús. Gallo entendió esto y por otra parte Diótrefes lo entendió pero lo rechazó. Y la diferencia entre ambos fue evidente. Podemos ver mientras uno daba testimonio de algo bueno, el otro estaba actuando para mal. La iglesia sana, mi hermano, no está formada por personas independientes o aisladas, sino que la iglesia sana, mi hermano, está formada por creyentes que caminan juntos con humildad y con responsabilidad mutua. Le pido por favor que me acompañe en una oración. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel y permites que estemos aquí en este día dándote gloria y honra solamente a ti y meditando en lo que tú quieres que seamos como iglesia. Gracias porque nos animas y nos recuerdas que no debemos vivir nuestra vida cristiana de forma aislada o independiente, sino que debemos vivirla en comunidad. Padre, ayúdanos a que podamos nosotros recordar, entender esto y vivirlo, que debemos vivir en comunidad. Ayúdanos, Padre, a poder caminar juntos como hermanos. Ayúdanos a poder animar, exhortar, escuchar, acompañar, corregir, todo esto con amor, Padre, para buscar no señalar ni humillar, sino para buscar el crecimiento espiritual y para que busquemos también el edificarnos mutuamente, Padre. Ayúdanos a ser una iglesia sana, que camine juntos, que nos animemos juntos, que nos amemos, que tengamos esta humildad y responsabilidad mutua para glorificar y honrar tu nombre. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.